Sí, se escucha bien. Ya, listo. Sobre leucocitos. Bueno, de repente hemos estado acostumbrados a ver algunas imágenes de leucocitos, ¿no? En 2 dimensiones, ¿no? Pues, sin embargo, acá muestro una imagen electrónica, microfotografía electrónica, donde se ve un verdadero leucocito, ¿no? Con todas sus prolongaciones citoplasmáticas. Bueno, acá aparentemente es un leucocito que está inactivo, ¿no? O sea, no se ha deformado. Usualmente estos se comienzan a deformar cuando se activan, especialmente los neutrófilos. Sabemos que los leucocitos o los podemos dividir en 2 grupos, ¿no? Los granulocitos y los agranulocitos, o sea, los que tienen gránulos citoplasmáticos como los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los que no tienen gránulos, que son los monocitos y los linfocitos. Esto se puede diferenciar, obviamente, con unas tinciones, como por ejemplo la Yensia o la tinción Wright, ¿no? Que le da características diferentes a esos gránulos y los pueden diferenciar. Como ya habíamos señalado en la anterior clase, las células madres son las que dan lugar, ¿no? Origen a 2 grandes brazos de células madres también. Una por un lado, que es la mieloide, ¿no? Que está acá a la izquierda, y la célula madre linfoides, que está acá a la derecha. Estas 2 líneas celulares, bueno, cada una luego se va a ir madurando y diferenciando hasta dar las células maduras, finalmente, ¿no? Las que están en la parte inferior. Pero estas no se pueden diferenciar, ¿no? Estas células madres no se pueden diferenciar morfológicamente, hemos dicho, pero sí se pueden diferenciar fenotípicamente, es decir, identificando alguna proteína, ¿no? En su superficie celular. Y aquí están en esos encuadrados algunas proteínas, ¿no? Que se pueden ahí diferenciar, tanto en las linfoides como en las mieloides. Bueno, las células madres o la línea celular linfoide no la vamos a tocar ahora, es parte de otra clase. Ahora vamos a tocar el brazo mieloide, ¿no? Que da origen pues a los glóbulos blancos en sí, ¿no? Tanto neutrófilos como monocitos, bueno, es parte de la clase, pero también esta línea celular mieloide va a dar lugar a eritrocitos, ¿no? Como ya hemos visto en la anterior clase, y también a las plaquetas. Entonces, la mielopoiesis, o el origen de todas esas líneas celulares mieloides, no va a dar lugar gracias a factores estimulantes que van a propiciar la maduración y diferenciación de esta célula madre pluripotente o bueno, una célula madre a grupos de poblaciones. Acá tenemos, por ejemplo, una unidad formadora de colonias linfomieloide, ¿no? Luego aparecerá la unidad formadora de colonias precursoras de granulocitos, eritrocitos, monocitos, megacariocitos. Como ven allí, también acá están los eritrocitos y los megacariocitos, ¿no? Que van a dar lugar a las plaquetas. Bueno, acá, como ven allí, hay factores estimulantes importantes, ¿no? Que propician la diferenciación y la maduración. Interleuquina 3, interleuquina 6, el factor estimulante granulocitos y monocitos. Y ya cuando hay líneas ya específicas, vienen los factores estimulantes específicos, ¿no? Para esa línea celular, ¿no? Por ejemplo, aquí en la línea celular de eosinófilos tenemos factores estimulantes como la interleuquina 5 o la interleuquina 3. Y en la línea celular de unidad formada de colonias granulocitos monocitos tenemos los factores estimulantes granulocitos macrofágicos, como su nombre lo dice, para dar lugar a neutrófilos y monocitos. O sea, para que todo esto se lleve en forma adecuada, deben haber en cantidad adecuada también estos factores estimulantes.
que al final son proteínas, ¿no? Y que son originadas por un gen, obviamente. Ujú. Si algo pasa en ese proceso, ¿no? De formación de esas proteínas, obviamente que esas líneas celulares se van a ver afectadas. Y el otro brazo que es la linfopoiesis, que no vamos a ver ahora, pero bueno, sirve para que ustedes lo revisen también, ¿no? Es la línea celular que va a dar lugar a los linfocitos TSD4, CD8, ¿no? Y también a los linfocitos B, ¿no? Que va a dar lugar finalmente a las células plasmáticas, productoras de anticuerpos, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico, ¿no? Se trata de hacer simple esto, ¿no? Una célula madre pluripotente, unidad formadora de colonias, unidad formadora de colonias ya comprometidas, ¿no? Como la unidad formadora de colonias eritrocitos, granulocitos, monocitos, ¿no? Y esta última que proviene de esta célula madre linfoide a los linfocitos. Todo esto de arriba, ¿no? Provienen de la unidad formadora de colonias mieloides, o como algunos le llaman unidad formada de colonias splen, ¿no? De vaso. Acá hay otro gráfico donde también se ve, ¿no? Todo ese transcurso, ¿no? De una célula madre hematopoyética, los dos brazos, un brazo, eh, en este caso progenitor linfoide, ¿no? Para las células B, para las células T y para el natural killer. Esto no lo vamos a ver todavía. Es otra clase. Este es un flotil de lámina periférica, ¿no? Y vemos ahí en este flotil de lámina periférica los glóbulos rojos predominantemente en cantidad, ¿no? Y acá vemos un glóbulo blanco, ¿no? Un leucocito. Y lo que llama la atención ahí obviamente es el tamaño, ¿no? Si ustedes ven, comparan los tamaños de un glóbulo rojo con un glóbulo blanco, ahí van a ver pues que es 5 o 8 veces más, ¿no? O podría ser, ¿no? Más grande, mucho más grande. Acá también, ¿no? Todos estos son tienen láminas periféricas, en donde vemos ahí eh, glóbulos blancos, ¿no? O leucocitos. En menor cantidad sí, pero mucho más grandes. Con las tinciones que se hacen, se pueden diferenciar tanto sus núcleos, ¿no? En este caso este es un granulocito, ¿no? Y también es un multinucleado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un linfocito, que se ve predominantemente un solo núcleo. Entonces hemos dicho que los leucocitos, perdón, se pueden dividir en dos grupos, granulocitos y agranulocitos. En los granulocitos tenemos ahí los neutrófilos, importantísimos, ¿no? Eosinófilos, basófilos, y en los agranulocitos tenemos los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer y los monocitos. Aquí ven las diferencias morfológicas. Un eosinófilo, ahí también un núcleo multilobulado, granulaciones, este neutrófilo también. Este basófilo, bueno, tiene núcleos un poco más grandes. Y los linfocitos es, bueno, la diferencia entre núcleo y citoplasma es bastante evidente, ¿no? En relación a los granulocitos. Un solo núcleo, poco citoplasma en los linfocitos. Todo el proceso de formación de neutrófilos, lo que son las células más importantes acá, es una neutropoiesis, o si lo queremos decir para el resto, que también es parecido al resto, para los eosinófilos, por ejemplo, ¿no? O basófilos, diremos porque es la granulopoiesis. Y la granulopoiesis, bueno, se origina como todos en la médula ósea, ¿no?
para que luego salgan estas células a la sangre periférica. Todo este proceso, como hemos dicho, ¿no? Va desde una stem cell hasta esta unidad formada de colonias spleen o una célula madre mieloide, ¿no? Para luego ir pasando por las unidades formadoras de colonias. Acá, por ejemplo, la granulocito, monocito, que va a dar lugar a todas estas eh, células que ya se pueden diferenciar morfológicamente. Las anteriores no se pueden diferenciar morfológicamente. Esta sí, ¿no? Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, hasta llegar a los segmentados y los abastonados, ¿no? Que son parte de los neutrófilos. Acá es lo que sucede también en estas células de acuerdo a la fase en que están, ¿no? La fase hematopoyética. ¿Se acuerdan, no? Que había una fase vitelina, luego una fase visceral, ¿no? Y luego, bueno, una fase ósea o medular. Acá en el saco vitelino hay precursores hematopoyéticos, pero lo que uno puede diferenciar ahí nomás son macrófagos primitivos, ¿no? Ya cuando la mielopoiesis ya se comienza a dar en el feto, en el hígado en este caso, ¿no? Ya se pueden ir dando o evidenciando otras células, ¿no? Ya aparecen las unidades formadoras de colonias, granulocitos, monocitos, ¿no? O granulocitos megacariocitos. Ya vemos acá los progenitores de los monocitos y macrófagos, ¿no? Y también vemos progenitores de los neutrófilos. Y ya cuando estamos después del nacimiento, ¿no? Donde predomina la fase ósea o medular, ya comenzamos a ver, obviamente, las células maduras, ¿no? En la sangre periférica y también en la médula ósea. Estas son las células que ya se pueden diferenciar morfológicamente. Tenemos acá el mieloblasto, que luego se va a diferenciar en un promielocito, ¿no? Y dependiendo a qué célula va a dar origen, va a cambiar de nombre, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener un mielocito neutrófilo, obviamente que luego se va a ir diferenciando y madurando hacia un neutrófilo. O tenemos un mielocito eosinófilo, que va a ir madurando, pasando por metamielocito, y luego los eosinófilos maduros. Y vamos a tener también a un mielocito basófilo, que va a dar lugar finalmente a un basófilo maduro, ¿no? Todos estos se pueden diferenciar morfológicamente gracias a las tinciones, ¿no? Y a sus características de cada uno. Acá, antes que lo pase, en esta línea celular de los neutrófilos, vemos, ¿no? Mielocito neutrófilo, metamielocito neutrófilo, y acá vemos los abastonados, ¿no? Es un núcleo en bastón, ¿no? Que por eso es su nombre, ¿no? Como un callado ahí, ¿no? Esos son los abastonados, pero finalmente da lugar a los neutrófilos maduros ya. Y por eso cuando hay infecciones, ¿no? Comienzan a aparecer estos abastonados. Y es obviamente para mejorar, ¿no? La médula ósea responde y comienzan a aumentar estos neutrófilos, pero neutrófilos, digamos, inmaduros, ¿no? O menos maduros, ¿no? que estos neutrófilos. Y comenzamos a ver en sangre periférica estas células con este núcleo en bastón o abastonado. Para esta granulopoiesis, pues necesitamos factores estimulantes, ¿no? Factores estimulantes importantísimos, por ejemplo, para los macrófagos. El factor estimulante de colonias granulocitos monocitos o granulocitos macrófagos, ¿no? O el factor estimulante de crecimiento de granulocitos, la interleuquina 1, la interleuquina 6, ¿no? Que es importante para estos macrófagos principalmente, ¿no?
Si hablamos de linfocitos, bueno, importancia, perdón, tienen ahí la interleuquina 3, el factor estimulante de colonias, eh, bueno, en general, ¿no? Granulocitos, monocitos y, bueno, linfocitos también, ¿no? Estos granulocitos se caracterizan por tener granulaciones, ¿no? Y estas granulaciones pueden ser primarias, secundarias y algunas terciarias. Esos son también parte de su diferenciación, ¿no? Cómo se pueden diferenciar morfológicamente. Las granulaciones primarias, por ejemplo, son similares en todas estas células, ¿ah? Y cuando ya van siendo adultas o maduras, van perdiendo, perdón, estas características de granulaciones primarias. ¿Y qué son estos gránulos? Son más que lisosomas. Estos gránulos primarios son lisosomas, lo que así se ven pues en una microfotografía, por ejemplo, ¿no? Que contienen enzimas que son capaces de lisar o digerir tanto carbohidratos como a proteínas. Sin embargo, las granulaciones secundarias van a diferenciar a las células. Son específicos para algún tipo de granulocito, ¿no? Y cuando ya llegan a ser adultas, estos gránulos secundarios todavía pueden conservar sus características de tinción. Los gránulos terciarios, bueno, son más específicos para los neutrófilos, luego vamos a ver. En este proceso de maduración de los leucocitos, granulocitos, van surgiendo tres características principales. Como vieron en las fotografías, en los gráficos, el núcleo que es grandote, ¿no? En un mielocito, por ejemplo, no era un núcleo grande. Cada vez va cambiando de forma, ¿no? Y van apareciendo más bien como si estuvieran fraccionando el núcleo, ¿no? O sea, se va condensando en partes y van apareciendo multilóbulos, ¿no? Esa es la inactivación del núcleo en realidad. Se va deformando progresivamente el núcleo y se va condensando la cromatina en porciones. Esos lóbulos del núcleo están unidos por fibras de cromatina en realidad. Luego van apareciendo los gránulos. Mientras que el núcleo se va inactivando, digamos, aparecen gránulos, ¿no? Primero, obviamente, los gránulos o granulaciones primarias o azurófilas, ¿no? Que vamos a verlas hasta el promielocito. Y luego aparecen las granulaciones secundarias, ya que las podemos ver en el mielocito. Y las granulaciones terciarias, usualmente las podemos diferenciar en los metamielocitos, especialmente los que dan origen, obviamente, a los neutrófilos. Y se va perdiendo las características tintoriales de los gránulos primarios, ¿no? Eso ya como que van desapareciendo, ¿no? Acá ven este mieloblasto, tiene un gran núcleo, son de gran tamaño. Luego en el mielocito ya se van viendo esas granulaciones, ¿no? Más específicas, tanto granulaciones primarias como luego secundarias y terciarias. Finalmente, acá, ¿no? En las células maduras se van a diferenciar en un frotis por sus granulaciones secundarias en sí, ¿no? Que son características. Acá vemos al mieloblasto, ¿no? Si uno, ¿no? Vamos acá a retroceder, son las células que ya se diferencian morfológicamente, y este mieloblasto va a dar origen a varias líneas celulares. O sea, hay un mieloblasto que va a dar origen a los neutrófilos, también a eosinófilos y otra diferenciación a los basófilos. Previamente a estas maduras hay células previas, ¿no? O sea, progenitor. Un progenitor no, sino que ya se han ido diferenciando en el camino y madurando. Entonces ese mieloblasto aparece acá. Es la primera célula diferenciable morfológicamente, ¿no? No fenotípicamente. Fenotípicamente se pueden diferenciar de las células, de las stem cells, ¿no? De las células madres pluripotentes, ¿no? Estas se pueden
diferenciar morfológicamente. Mide más o menos 15 a 20 micras. Y eh, se puede dividir por mitosis, ¿no? Es el primer precursor diferenciable, como le digo ahí, ¿no? Puede tener 2 a 3 nucleolos y su relación núcleo-citoplasma, pues, es bastante alta, ¿no? En relación, obviamente, como ven acá, a un núcleo grandote, ¿no? Citoplasma basófilo, cromatina que no está condensada y puede no tener granulaciones primarias, ¿no? No, esto no todos lo tienen. Pero sin embargo, si vamos a un promielocito, acá ya sí, ya son específicas las granulaciones primarias. Sí, de todo modo las vemos, ¿no? Acá tienen granulaciones primarias azurófilas, el promielocito. Este es poco más grande, 20 a 25 micras, ¿no? Ya va disminuyendo la relación núcleo-citoplasma, ¿no? Ya el núcleo va disminuyendo en tamaño. Tiene un núcleo redondeado, algo excéntrico, o sea, hacia un costado. Todavía tiene la cromatina un poco, se va condensando. Luego tenemos el mielocito, ¿ya? No vemos ahí nucleolos, no vemos nucleolos. Así acá el núcleo. Un citoplasma algo diferente al promielocito. La cromatina ya se está condensando mucho más. Y los gránulos primarios como que van disminuyendo en cantidad, ¿no? Y ya comienzan a aparecer las granulaciones secundarias específicas en forma creciente. Un poquito menos grande, o sea, más pequeño, mejor dicho, que el promielocito, ¿no? Luego aparecen los metamielocitos. El núcleo ya se va deformando, ¿no? Ya no es un núcleo ovalado, redondeado, sino ya va tomando otra forma, ¿no? Como que se va abastonando, digamos, ¿no? La cromatina ya está condensada y este ya no se divide, ¿no? Ya no se divide. Núcleo arriñonado le llaman. Y acá van a predominar las granulaciones secundarias específicas, ¿no? La que va a tener el pentamielocito, por ejemplo, neutrófilo, no va a ser característica, ¿ya? O va a originar a un metamielocito basófilo. Eh, Luego acá tenemos los neutrófilos o abastonados, ¿no? Neutrófilos encallados. Un núcleo en media luna. Acá van a también a tener pues granulaciones secundarias específicas para estos neutrófilos. Y vamos a encontrar estos abastonados más o menos en un 2 a un 5% de leucocitos, de todos los leucocitos en la sangre periférica, ¿no? En poca cantidad. Entonces, estos eran los neutrófilos encallados, ¿no? Acá, bueno, es para ver esta segmentación, ¿no? Que es característica de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos estos tres tienen una maduración que es similar y van pasando por esas fases que hemos dicho. Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito. Luego aparecen los abastonados y luego van a dar origen a los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Estos granulocitos ya adultos, ¿no? Que van a ser estos tres de abajo, ¿no? Tanto neutrófilos como eosinófilos y basófilos, van a tener núcleos lobulados y que van a ser separados, están unidos, mejor dicho, ¿no? Por finos filamentos de cromatina. ¿No? Pueden tener 4, 5, ¿no? Lóbulos, dependiendo. Mientras más lóbulos tenga, digamos, ha pasado por una división de este núcleo un poco más rápida.
como le digo, el número promedio de lóbulos, ¿no? Que están separados de este núcleo es más o menos 3 o 4, ¿no? Cuando comienzan a aparecer más, es una falla en esa maduración, cosa que aparece, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de vitamina B, B12 o ácido fólico, ¿no? Que se comienzan a segmentar mucho más y comienzan a aparecer 6 núcleos o 7 núcleos, ¿no? Ese es el neutrófilo ya segmentado, ¿no? En la forma madura del neutrófilo puede tener 2 hasta 5 lóbulos, este núcleo, que están unidos por puentes de cromatina, como se ven ahí, ¿no? Tiene granulaciones específicas y corresponden al 50-65% de los leucocitos en sangre periférica. Los eosinófilos, ¿no? Tienen granulaciones específicas de color anaranjado, ¿no? Cuando se tiñen, ¿no? Esas granulaciones secundarias específicas. Mientras que los basófilos tienen menos lóbulos en el núcleo que sus antecesores, ¿no? Su cromatina obviamente también está condensada, ¿no? Y cuando se colorean, eh, el núcleo y el citoplasma no se pueden ver debido a la gran cantidad de granulocitos que tienen. De granulaciones, perdón, que tienen. Este es un frotis de lámina periférica. No, perdón, no es un frotis de lámina periférica. Este es un frotis, pero en médula ósea, porque hay acá células progenitoras, ¿no? Como mielocitos, metamielocitos. Usualmente esto lo vemos cuando hacemos frotices de médula ósea, usualmente, ¿no? Mayormente. Acá vemos un promielocito, acá vemos un mielocito, ¿no? Miren la diferencia en tamaño. Acá vemos ya un metamielocito, ¿no? Acá vemos un neutrófilo segmentado ya. Y acá vemos un neutrófilo en banda, ¿no? Ya, o sea, un abastonado. Los de acá son linfocitos. Estos son todos los pasos, ¿no? Que se van dando en el cambio de forma, en la morfología de estas células, en esta granulopoiesis. El mieloblasto, ¿no? Con un núcleo ahí predominante, un promielocito, también con un crecimiento más del citoplasma, pero también del núcleo, ¿no? El mielocito que ya va disminuyendo la relación núcleo-citoplasma, ¿no? El metamielocito, ¿no? Acá ya los abastonados y tenemos acá los segmentados, ¿no? Tanto para neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Esta granulopoiesis dura aproximadamente 10 días, ¿no? Contando desde el mieloblasto para adelante, ¿no? O sea, desde el mieloblasto hasta un maduro, aproximadamente 10 días. Pero hay algunas condiciones en las cuales va a haber una desviación a la izquierda, como se dice. O sea, van a aumentar estas células, ¿no? O sea, se desvía hacia la izquierda. Estas células van a aumentar, que son los abastonados, y van a aparecer, obviamente, en sangre periférica, más cantidad. Habíamos dicho que los abastonados están en pequeño porcentaje, no 1 o 2%, ¿no? Pero estos van a aumentar en mayor cantidad. Y usualmente aparecen en los procesos infecciosos agudos y también en la leucemia, ¿no? ¿Por qué? Porque en la leucemia eh, este procedimiento de acá, o este proceso, ¿no? De acá, va a ser mucho más rápido y van a comenzar a aparecer en sangre periférica estas células que son inmaduras, ¿no? Por ejemplo, los blastos o cualquiera de estos de acá, un promielocitos o mielocitos, ¿no? Pero en mucha mayor cantidad en la médula, perdón, en sangre periférica, como en la leucemia, ¿no? Y también puede haber una desviación hacia la derecha, que es más bien una
mayor segmentación de estos glóbulos blancos, ¿no? De tener cuatro o cinco segmentaciones, aparecen seis, siete. Bueno. Y eso se da, como dije, cuando hay deficiencia de vitaminas, como por ejemplo B12 y ácido fólico. Neutrófilos. Vamos a ver, vamos a hablar de neutrófilos. A ver. Estos neutrófilos o polimorfonucleares, ¿no? Neutrófilos. eh, Hay dos pools, ¿no? O dos porciones de estas células que aparecen en dos compartimentos, mejor dicho. Un compartimiento circulante que está pues en la sangre, ¿no? En los vasos, y un compartimiento marginal, o sea, un grupo que está marginado, que aparece saliendo, ¿no? Del torrente circulatorio y está en los tejidos, porque han migrado ahí por diapedesis, por ejemplo. Pero esto es cambiante, ¿no? O sea, un glóbulo blanco neutrófilo puede estar 4 u 8 horas en sangre periférica y puede migrar, ¿no? O sea, y hay esta actividad bueno, es un proceso activo, mejor dicho, ¿no? Es cambiante. Eh, y como le dije, hay un compartimiento, pues, que está en los tejidos, ¿no? O sea, un grupo de polimorfo nuclear neutrófilo que está en los tejidos y que ha migrado allí, después de marginarse, han migrado ahí por diapedesis. Y pueden permanecer allí también unas 24 a 48 horas, de 1 a 2 días. Estos neutrófilos eh, que están en los tejidos, en órganos específicos, como en pulmones, en hígado, en vaso, en aparato digestivo, toman un nombre diferente, ¿no? De acuerdo a dónde está. Por ejemplo, si está en el hígado, se tendrá el nombre de célula de Kupfer, por ejemplo. ¿Mm? Sangre periférica, donde vemos ahí el tamaño de los glóbulos rojos y el tamaño de los glóbulos blancos. En este caso son neutrófilos. ¿Mm? Acá tienen, mira, un núcleo, dos núcleos, tres núcleos, cuatro núcleos, ¿no? Aparentemente, ¿no? Porque este es bueno, una fotografía, ¿no? Lo vemos solamente en 2 dimensiones y unidos ahí por filamentos de cromatina. La membrana de los neutrófilos también tiene algunas características especiales, ¿no? Tiene antígenos, ¿no? Tiene proteínas, tiene moléculas en la superficie, ¿no? Que mayor parte son antígenos de superficie. Y también tiene receptores para sustancias quimiotácticas. Los neutrófilos van a tener una importante función, ¿no? En la inmunidad porque pueden migrar gracias a que reciben una señal quimiotáctica y gracias a que tienen receptores en su membrana para estas sustancias quimiotácticas. También tiene receptores para la fracción Fc de los anticuerpos, ¿no? Que es esa porción, un anticuerpo tiene se asemeja a una Y, un anticuerpo, ¿no? Entonces, la porción inferior de esa Y es la porción Fc, que es la porción constante. Tiene también receptores para complemento y también tiene enzimas, ¿no? Que están cercanas a la membrana y que también han sido degranuladas, ¿no? Como por ejemplo oxidasas, lipasas. Este neutrófilo ha tenido granulaciones primarias, que han sido los lisosomas, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Y estos lisosomas tienen mieloperoxidasa y tienen hidrolasa ácida. Sus granulaciones secundarias son los que lo caracterizan también, son más numerosos y son los que están involucrados en la respuesta inflamatoria. Y las granulaciones terciarias, ¿no? Son enzimas, más que todo, vamos a ver luego, y que también a veces pueden tener allí moléculas de adhesión celular, ¿no? Que se pueden degranular cuando estos van en los tejidos, ¿no? Para poder tener una función de diapedesis. ¿Cómo son sus gránulos primarios o azulófilos? Hemos dicho que son lisosomas y contienen enzimas digestivas, enzimas que digieren carbohidratos, ¿no? Que digieren también a proteínas.
Y la mieloperoxidasa, que es la enzima que va a cambiar a este peróxido de hidrógeno para formar unos componentes mucho más potentes, ¿no? Como son, por ejemplo, los iones oxidrilo. Además tienen otras enzimas como la fosfatasa ácida, peroxidasa elastasa, catepsina, proteína básica, bueno, pero estos son los más importantes, ¿no? Estas lisosomas que contienen enzimas para digerir proteínas y carbohidratos y la mieloperoxidasa. Bueno, esta fotografía es para que vean, ¿no?, que hay muchas técnicas para poder diferenciar los gránulos, ¿no?, en los neutrófilos, inclusive para diferenciar anticuerpos, ¿no? En este caso por inmunofluorescencia, ¿no? Es una técnica. Los gránulos secundarios, ¿no?, más específicos ya de los granulocitos, ¿no?, de los granulocitos neutrófilos, que contienen fosfatasa alcalina, contienen lactoferrina, ¿no?, que además de ser bacteriostático también sirve para atrapar hierro. También tiene transcobalaminas, ¿no?, que son los que van a estar involucrados en el metabolismo de la vitamina B12, en el transporte. Y los gránulos terciarios de estos neutrófilos tienen hidrolasa ácida, gelatinasas, ¿no?, y enzimas que van a poder digerir eh, membranas, ¿no?, y colágeno cuando están en quimiotaxis, por ejemplo. Además de los gránulos que contienen los neutrófilos, estos tienen una propiedad importante, ¿no?, como es la locomoción. Como es la locomoción. Mm. Eh, Esta locomoción es porque tienen proteínas contráctiles en su citoplasma y también tienen, obviamente, fuente de energía, ¿no?, porque para eso se requiere ATP, energía. Eh, para eso se requiere que haya un estímulo previo, un estímulo exógeno, un estímulo quimiotáctico, ¿no? Y obviamente estos neutrófilos tienen una serie de proteínas en su citoplasma que tienen propiedades, obviamente, de crecimiento, ¿no?, en forma de polimerización y de despolimerización. Ahí tenemos la actina, la miosina, ¿no?, tubulina, proteínas fijadoras de actina, y van a permitir pues la diapedesis, ¿no?, ese movimiento, ¿no?, de formación del neutrófilo, que le aparecen como pies, ¿no?, y que va a hacer posible que estos neutrófilos hagan quimiotaxis, lleguen a un lugar y fagociten a un agente extraño, ¿no?, una noxa. Y luego, obviamente, cuando lo han fagocitado, liberan sus gránulos secundarios y terciarios para destruir esa noxa. Estos son, bueno, esquemas de este sistema de microtúbulos que tienen el citoplasma estos neutrófilos, ¿no?, y que se van polimerizando, ¿no? O sea, se van polimerizando y obviamente esa polimerización hace que crezca esta extensión del, ¿no?, o otra extensión de la célula y aparezcan esa especie de pies y hacen que puedan ir avanzando por diapedesis, ¿no? Una polimerización, ¿no?, y también despolimerización. Una sustancia, por ejemplo, que inhibe esta polimerización de estos microtúbulos, ¿no?, inhibe esta polimerización, es la colchicina, ¿no? La colchicina, ya cuando lleguen farmacología van a ver las propiedades de la colchicina, ¿no?, que es importante en esta fase aguda, ¿no?, inflamatoria, porque inhibe la polimerización. Acá se está polimerizando, acá se está despolimerizando. Y así como se ve, ¿no?, con fluorescencia estos microtúbulos, ¿no?, que se ven como si fueran unas espículas, sin embargo son toda una cadena de proteínas, ¿no?, que están acá en el citoplasma. Esta es una microfotografía, ¿no?, de
imágenes, ¿no? Referenciales de glóbulos blancos que se han cambiado su forma, se han activado, ¿no? Para que puedan tener diapedesis y luego migrar, ¿no? No son simples células redondeadas, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver en los gráficos, sino así son los glóbulos blancos activados. Bueno, esa locomoción hace posible la quimiotaxis, ¿no? Esa propiedad locomotora hace posible la quimiotaxis. Son movimientos orientados por presencia de algunos componentes quimiotácticos, sustancias especiales, ¿no? Quimiotácticas. Y se da pues gracias a que estos neutrófilos y también los monocitos tienen en su membrana receptores, ¿no? Para muchos factores quimiotácticos. Y ese movimiento se va a dar hacia la zona donde haya mayor concentración de estas sustancias quimiotácticas, que han sido liberadas, ¿no? Por un proceso inflamatorio, han sido liberadas de repente por una noxa, ¿no? O no sé, ¿no? O sea, un agente que ha entrado extraño a nuestro organismo, diferentes, diferentes estímulos. Esta es una microfotografía electrónica de un leucocito en movimiento, ¿no? Obviamente se ha deformado, ¿no? Y tiene prolongaciones de su citoplasma, ¿no? Para obtener mayor capacidad de adherencia, ¿no? Y poder movilizarse. Bueno, chicos, esta clase es bastante larga, así que en un ratito la vamos a tener que suspender para mañana reiniciarla nuevamente, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más, unos 10 minutos más, a ver. Este es un diagrama de cómo una sustancia quimiotáctica que ha sido liberada, ¿no? Hace que estos neutrófilos que están en el vascular, en el intravascular, se activen, ¿no? Previamente se han enrollado, como se dice, ¿no? Y se han activado para poder tener una diapéresis transmembrana y poder llegar pues a un lugar, ¿no? Quimiotáctico. Hay diversos factores quimiotácticos, ¿no? Hay quimiotaxina derivada de componentes de la sangre, del sistema de coagulación, de la cascada de coagulación de la sangre, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo, ¿no? Que te produce un equimosis o un hematoma, también produce sustancias quimiotácticas. Ahí llegan neutrófilos, llegan macrófagos, ¿no? Porque creen que luego de haber recibido un golpe y se forma una equimosis, esto demora unos días y ya se elimina esa equimosis. ¿Por qué? Porque ahí han intervenido, pues, ¿no? Células para poder eliminar esto, esa sangre, ¿no? Que está ahí extravasada. El complemento también son sustancias quimiotácticas, el sistema fibrinolítico, ¿no? Natural, ¿no? También actúan como sustancias quimiotácticas, factores derivados de las mismas células, ¿no? Cuando, por ejemplo, estas células llegan a un lugar de quimiotaxis, son destruidas o mueren, ¿no? También liberan sus gránulos y pueden también ser parte de estas sustancias quimiotácticas, ¿no? Linfocitos, leucotrienos, ácido araquidónico y también, obviamente, sustancias bacterianas, ¿no? Péptidos que son liberados por bacterias. Esto es lo que sucede en un proceso inflamatorio, ¿no? Un foco inflamatorio. ¿No? Se han liberado diversas sustancias, tanto de la noxa como de los tejidos periféricos, ¿no? Como respuesta a esta sustancias quimiotácticas o estas sustancias liberadas en esta zona inflamatoria. Sucede una vasodilatación capilar. Esta vasodilatación capilar hace que las células, perdón, sí, ¿no? Bueno, que las células endoteliales cambien y den una mayor permeabilidad, ¿no? Para que puedan
haber espacio entre ellas para la migración de los neutrófilos que están en el intravascular. Estas células que se infiltran a través de esos espacios entre las células endoteliales, obviamente van a cambiar su forma, se van a adherir, ¿no? Van a dar un proceso que se llama rodamiento, van a pasar, ¿no?, por esos espacios entre células y van a llegar por quimiotaxis a este lugar. Y ahí van a llegar y liberar gránulos y otras moléculas. Entonces, ¿cómo es que se activa estos neutrófilos? ¿No? Se activan porque sustancias quimiotácticas se unen a algunos receptores que tienen en su membrana. Sustancias quimiotácticas que han llegado, ¿no?, por el torrente sanguíneo, ¿no? Péptidos quimiotácticos, componentes del complemento, ¿no?, complejos inmunes, diversos factores quimiotácticos. Estos hacen que su membrana cambie, ¿no?, cambie su estructura de fosfolípidos y comience a ingresar calcio en el citoplasma, ¿no? El calcio que ha estado de repente almacenado en el retículo endoplásmico se libera hacia el citoplasma y activa, ¿no?, la cascada o el proceso del ácido araquidónico, ¿no?, activando previamente algunas enzimas como es la fosfolipasa A2, que va a dar lugar pues a la formación de ácido araquidónico y luego a algunas sustancias como son las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿no? Esto es lo que queremos que suceda, ¿no?, cuando se activa un glóbulo blanco, un neutrófilo, que cambie su forma, aumente su superficie de adherencia, haga diapedesis y luego migre. Entonces, parte de esta activación o de respuesta del neutrófilo es la activación de sus enzimas, ¿no?, que están en sus gránulos secundarios, por ejemplo, ¿no?, estas oxidasas, ¿no?, que van a producir peróxido de hidrógeno y estos iones oxidrilo, ¿no? Para eso se requiere pues energía y que también posteriormente se comiencen a cambiar o reordenen sus proteínas citoplasmáticas contráctiles para que pueda suceder la diapedesis y la quimiotaxis. Este es un esquema de cómo comienzan a cambiar los neutrófilos, ¿no?, todo este proceso para la diapedesis, ¿no? Bueno, tiene un estímulo, ¿no? Bien, han captado un estímulo quimiotáctico, hacen ese procedimiento de rodamiento gracias a que hay proteínas en el endotelio y también proteínas en su membrana, ¿no? Se activa ese leucocito neutrófilo, crece, cambia de forma, comienzan a originarse sus pseudópodos, ¿no?, sus prolongaciones citoplasmáticas, y luego, cuando está activado, se extravasa, ¿no? Se hace una diapedesis por lugares entre las células, ¿no? También ya se ha evidenciado, ¿no?, se ha descubierto que hay también paso transcelular, o sea, a través de estas células endoteliales, a través de alguna especie de poros que se forman, pero la mayor parte pasan aquí a través de entre célula endotelial y célula endotelial y migran, ¿no?, hacia los tejidos periféricos. Esta diapedesis hemos dicho que gracias a la respuesta a una sustancia quimiotáctica, ¿no?, y para eso se debe adherir, debe haber un proceso de adherencia, ¿no? El neutrófilo tiene integrinas, ¿no?, y la célula endotelial tiene selectinas. Va a haber una interacción entre estas moléculas para que se pueda adherir a la célula endotelial, luego hay en un lugar para pasar entre estas células endoteliales y migrar. Los inductores de esta adherencia es la interleuquina 1, ¿no?, y también el factor necrosis tumoral alfa. Hay otros mediadores, ¿no?, de esta adherencia.
las endotoxinas, factores de complemento, fragmento de complemento, perdón, leucotrienos, transferrinas, citoquinas, como hemos dicho, ¿no? Interleuquina 1 y factor neocostumoral alfa. Y los mecanismos, pues, son por estimulación de moléculas de adherencia, ¿no? Tanto leucocitaria como endotelial, ¿no? Estos van a propiciar una interacción. También hay otras proteínas que se han descubierto, como por ejemplo proteínas ligadoras de selectina o proteínas de rodamiento lento o la proteína de control, ¿no? Del movimiento de los leucocitos, ¿no? La selectina L, ¿no? Que está relacionada a una especie de reclutamiento secundario de células, ¿no? Para que puedan adherirse. Bueno, muchachos. Hola. Sí, doctor, se le escucha. Sí, sí, sí. Aquí vamos a quedar ya porque, bueno, voy a tener que ir a trabajar y Mm, mañana vamos a tener que reanudar. Si puedo conectarme en la noche, te voy a eh, avisar en la tarde para coordinar, ¿ya? Está bien, Si no, doctor. sería mañana temprano también. ¿Mañana temprano tienen tiempo? ¿A las 8 por ahí? Mm, yo le llamo, doctor. Puede ser de que haya clase de práctica de fisiología. Ya. Ujú. ¿Hasta qué hora tendrían la clase de práctica? Ah, el doctor a veces lo hace a las 7 de la mañana. Ya, pero se demora una hora, 2 horas. A las 8:30 hay seminario también de microbiología. Ya, luego, Después estamos libres, doctor. o sea, ocho A y mediodía. media, 10 más o menos será. Ajá, Ya puede sí. ser entonces. Ya, coordinamos, pues si no es hoy, mañana a las 10 puede ser. Ya, 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 doctor. porque todavía estamos como a la mitad de esta clase. Ujú. Ya, Gracias por la clase, doctor. muy bien, muchachos.